realidad a entender los JP. En realidad tienen mucha correlación, ¿no? Entonces, yo tengo esto, ¿no? ¿Sí? Este es un transistor del tipo de unión bipolar. ¿Qué terminal era este? Colector. Este, base, emisor. ¿No? Muy bien. Entonces tengo colector, base, emisor. Y eso lo podía llevar a un híbrido, ¿no? Que en el caso más sencillo era cuando era emisor común, lo que significa que el emisor se encontraba abajo, ¿sí? Entre el emisor, acá que teníamos, en el híbrido, ¿qué terminal? La base, ¿no? Entre la base y el emisor, ¿qué había? Una resistencia que se llamaba HIE. A ver, muchachos, la idea es que se acuerden, ¿ah? No es estudiar para un curso. Entre el emisor y el colector, ¿qué hay? Una fuente corriente mirando hacia el emisor para un transistor del tipo NPN, que es igual a ¿qué? A IB por beta. ¿De acuerdo? Entonces, en un BJT, ¿yo qué tenía? Tenía la corriente en la base como parámetro de entrada para controlar ¿qué? La corriente colector, ¿no? Como parámetro de salida. Que en realidad podría ser similar a esta, ¿no? La corriente emisor era similar a la corriente colector, porque la corriente de base era muy pequeña. Pero entonces, ¿cuál era la finalidad de eso? Era este, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, una caja negra. En esa caja negra iba a encontrar un ZI, iba a encontrar un ZO. Dentro de este Z, o sea, conectado a este Z, yo tenía que un voltaje de entrada para poder obtener un voltaje de salida amplificado, ¿no? Con respecto a una corriente de entrada y esto a una corriente de salida. Sabiendo que VO no es una fuente, sino es un punto de referencia para tomar el voltaje, ¿no? ¿De acuerdo? Sino era un punto de referencia para medir, en todo caso, el voltaje de salida. No es una fuente como si lo es VI. Ok, bajo esa premisa, entonces vamos a ver el híbrido. ¿De quién? Del JP. ¿De acuerdo? Vamos a ver el híbrido del JP. Ok, ¿cómo se llama este terminal? Drenaje. Este. Gate o compuerta y o fuente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién quiero controlar acá? Por ejemplo, en el transistor de unión bipolar, ¿a quién quería controlar? ¿A quién? ¿Quién era mi salida? El emisor, ¿no? Pero el emisor era igual a quién, o similar a quién? Al colector. Entonces, ¿qué quería controlar a la salida? ¿La corriente de quién? La corriente del colector. ¿A partir de qué? ¿De qué? De la base. ¿Pero qué es la base? De la corriente de base. O sea, tenía la entrada corriente, tenía la salida corriente. En cambio, en un JFET o en un FET en general, ¿sí? Ya sea MOSFET, JFET o cualquier otro tipo de transistor de efecto de campo, ¿qué es lo que quiero controlar? La corriente. ¿Qué corriente? De drenaje, ¿no? Yo quiero controlar ID, que es la misma que esta, bajo esa perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenía ¿quién? Acá tenía una IG 0, ¿no? O sea, no me servía. ¿De acuerdo? Pero ¿con quién controlo esta corriente? ¿Con esta corriente? Con un voltaje. Con un voltaje. ¿Con qué voltaje?
VGS o VGS. Entonces, ojo, acá tenía IC sobre IB, salida sobre entrada. Y sobre amperio no pasaba nada, ¿no? ¿Sí? En cambio acá, ¿qué tengo? ¿Quién controla? ¿Cuál es mi salida? ID. El ID, ¿en qué está? Amperios. En amperios. ¿Quién es mi entrada? VGS. El VGS, ¿en qué está? Voltaje. En voltios. Amperios sobre voltios, ¿qué es? No. Voltios sobre amperios es obvio. Esa es resistividad, ¿no? O sea, el ohmiaje es resistividad, voltios sobre amperios. Pero amperios sobre voltios, ¿qué es? Podríamos llamarlo, ¿sí? Conductividad, pero no es un nombre técnico común. Porque en los ohmios es la resistencia, ¿no? ¿Esta cómo sería? Como su inversa. Algunos, ¿cómo lo trabajan? Así, ¿no? Lo han debido ver en circuitos eléctricos. Pero esto también tiene otro nombre. ¿Cuál? Cuando es amperio, cuando existe una relación entre la señal de salida en amperios y la señal de entrada entre voltajes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Y cuál es su unidad? ¿Cómo se llama y cuál es su unidad? Es la transconductancia. ¿Y la transconductancia en qué está dado? En Siemens, ¿no? Así como en la marca. Así como en la marca. ¿Está en Siemens? ¿De acuerdo? Está en Siemens. Ok. Entonces, les voy a pasar al aula virtual un video en donde explica cómo de aquí llega aquí, más o menos lo que yo les expliqué en este caso, ¿se acuerdan? ¿Ya? Pero fuimos muy generales. Prácticamente nosotros habíamos aceptado el modelo, porque no nos importa mucho, esto ya tiene un estudio bastante profundo, entonces no nos importa llevar esto a esto, más que una parte muy básica, entenderlo muy general. Entender el detalle no nos sirve de mucho. Lo que sí vamos a hacer es aceptar el modelo, ¿no? Aceptar su híbrido. Entonces, ¿cuál es el híbrido de esto? A grandes rasgos, porque el video que les voy a pasar lo explica bastante bien. Es bastante pesado, bastante información, pero lo explica bastante bien. Pero a grandes rasgos, les voy a resumir lo que podrían ver en ese video. ¿Qué sería? ¿Quién sería, entonces, la base, por decirlo así? No esta base, sino la parte de abajo, bajo este modelo, bajo la misma figura. ¿Quién sería? La fuente, ¿no? Entonces, source está acá. ¿Qué tendría a la izquierda? Gate. ¿De acuerdo? Acá tendría gate. Y a la derecha tendría drain, ¿no? Ahora vean. Entre gate y source, ¿qué corriente pasa por gate? Porque acá hay IG, ¿no? Acá está IG. ¿Pero cuánto es IG? 0. Para que sea 0, ¿cómo debe estar el circuito? Abierto. La única forma de que una corriente sea 0 es en una resistencia infinita. Significa que sea un circuito abierto. Entonces, entre gate y source no existe conexión. No existe nada como lo existía acá en su momento. Pero sí existe una caída de tensión. Sí existe una caída de tensión. ¿Cómo se llama esa caída de tensión? VGS. Porque, ojo, esta IG es 0.
acuerdo? Ojo que esa IG y G es 0. O sea, no existe una conexión real, porque esto es como un diodo polarizado de manera inversa, ¿no? Es un diodo polarizado de manera inversa. ¿Un diodo polarizado de manera inversa qué es? Un círculo abierto. Pero existe un voltaje. ¿No? Pero existe un voltaje. Ahora, entre drenaje y fuente, ¿qué hay? Una corriente. Hay una corriente. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, o sea, hacia source. ¿De acuerdo? ¿De cuánto? No sabemos. Entonces, ¿de quién depende esta corriente? Acá, esta corriente IC dependía de quién? De I B. Era corriente con corriente, muy simple. Pero acá no es tan simple. ¿Esta corriente de quién depende? Ahí había una fuente. Depende de dos parámetros. ¿De quién? De la fuente que alimenta al circuito y De lo que lo deja pasar. de lo que lo limita. ¿De acuerdo? Entonces, a esto, justamente vamos a llegar a esto. Esta fuente es una transconductancia por V GS. ¿De acuerdo? Hemos dicho que y por último, había una resistencia acá, que es RD minúscula. ¿Se acuerdan que acá también había una que era RO? Es lo mismo, es esta RD minúscula. ¿Ah? Entonces nosotros vamos a aceptar eso como el modelo híbrido, a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque vean, GM, ¿en qué unidades está? Amperios sobre voltios. Amperios sobre voltios o Siemens, amperios sobre voltios por voltios. ¿Qué pasa? Amperios. Esa es la fuente de corriente. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo se logra o cómo se calcula esta transconductancia? Nosotros tenemos esto. ¿Acá quién está? VP. ¿Con respecto a quién? ¿Con respecto a quién? A VGS. ¿Qué tenemos acá? ID. Entonces, ¿acá qué tenemos? ID SS. Entonces, acá se forma esto, ¿no? ¿Sí? Con respecto a esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, nosotros vamos a obtener acá, ¿qué cosa? Un punto ¿qué? Q. Que acá me va a dar ¿quién? ID o IDQ. Y acá VGS o VGSQ. Acá yo tengo, en el eje de las ordenadas está la corriente, que es mi salida. En el eje de las abscisas está ¿qué? El voltaje, que es mi entrada. Entonces estoy creando una relación que va a estar dada por ¿quién? Por esto, ¿no? Por eso. Que tiene, es como, no es como, ¿esto qué es? En realidad, ¿cómo se llama esto? Más que pendiente. Es la tangente, ¿no? En un punto específico, que es igual a la pendiente. ¿Esto por qué está formado? Esto está formado por ese triángulo, que sería ¿qué? La variación del voltaje por la variación de la corriente. Entonces, GM o la transconductancia, ¿qué es? La variación de la corriente sobre la variación del voltaje. Si yo derivo, ¿cómo calculo esta tangente o esta pendiente?
en realidad. ¿Ustedes qué tienen acá? Una función. ¿Cómo se llama esta función? id igual id ss por 1 menos vgs sobre vp al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Cómo podría calcular entonces esta tangente? Derivando. Derivando la función, evaluándola en ¿dónde? En Q, ¿no? Evaluándola en Q. Ya. Si quieren lo hacen así. Pero no sé qué tan buenos sean con las derivadas de las funciones. ¿Ah? Hay un proceso, un modelo matemático que ayuda a eso. Si yo derivo esto, si yo derivo la corriente con respecto al voltaje, ya les dije que no es matemática para enseñarles, simplemente voy a asumir que lo sabe. ¿A qué va a ser igual? Tendría que derivar esto, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? 2 id ss sobre el valor absoluto de Vp por 1 menos Vgs sobre Vp. A eso deberían llegar. ¿De acuerdo? Están derivando respecto al voltaje, ¿no? Entonces el Vp, ¿qué es? Una constante, ¿no? Una constante, pero como está al cuadrado, es el absoluto. Porque si es positivo, se queda positivo, si es negativo, se convierte en positivo, ¿no? Y me quedaría esa expresión, ¿sí? ¿Sí? ¿Me vas a entender? Simple, ¿no? Tampoco esa derivada, mucha ciencia no tiene para nosotros, los que estudiamos ingeniería, ¿no? Ok, en los libros les encanta atarantarnos, ¿ya? Así que vamos a seguir la pauta de los libros. En los libros, ¿qué VGS tengo acá? Justo en el eje Y. ¿Cuánto vale VGS? En el eje Y, 0. Entonces, ¿yo qué digo? Cuando VGS vale 0, ¿qué voy a tener? Voy a tener GM 0. ¿Y GM 0 a qué sería igual? A 2 veces I de SS sobre el absoluto de VP, ¿no? Sobre el absoluto de VP, porque cualquier 0 sobre cualquier cosa, 0, 1 menos 0, 1, 1 por cualquier cosa, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿pero para qué hacen eso? Hacen eso para poner esto, que no sé para qué sirve, ¿ya? Pero GM es igual a ¿qué? A GM0, ¿por qué? Por 1 menos VGS sobre VP. O sea, es sustituir esta variable acá, ¿no? Como que mucha relevancia no tiene, pero lo hago porque en los libros sale eso. ¿Ya? Lo hago porque en los libros sale eso. ¿Hasta aquí alguna duda? Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda? Creo que bastante simple, ¿no? Bastante entendible, por lo menos hasta ahí. ¿Ya? Ok, les doy un par de minutos para que lo copien. Hacemos un par de ejercicios para entenderlo. Esto obviamente se llama análisis en AC, ¿no? O en pequeña señal. En cristiano, amplificadores.
vamos a tener una resistencia de compuerta, vamos a tener un VGG, ¿sí? Y a partir de eso, el resto del circuito, como lo vemos, acá vamos a tener el RS, el RD con el VDD, ¿no? Teniendo en consideración que acá está la resistencia de carga, acá tenemos un condensador de desacople y acá tenemos un condensador de acople, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces el VGG aquí va a ser igual a VDD por R2 sobre R1 más R2. Ya está en memoria, se lo deben saber ya. Entonces esto sale 1,82 voltios. ¿De acuerdo? Y tenemos el RG. En este caso, ¿qué es? R1 paralelo R2. Que no es más que el producto sobre la suma, ¿no? Lo sabemos. Que en este caso sale 239, ¿cuánto? 224, 239,24. Acá. ¿Sí? Ohmios, obviamente. Ok, entonces yo voy a tener mi malla 1 y mi malla 2. ¿Sí? De mi malla 1 yo que voy a decir que menos VDD más el voltaje de la resistencia de compuerta más VGS más VDRD, ¿no? Esto es igual a 0. Entonces voy a tener menos VDD más RG por IG más VGS más perdón. VGG, esto es VRS, ¿no? Ok, ¿sí? Ok, esto es 0, ¿no? Esto es 0, ¿por qué? Esto es por ID igual a 0. Eso es 0, ¿por qué? Porque IG 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que VGS es igual a VGG menos RS por ID. Entonces, VGS es igual a 1,82 menos 1,5, ¿no? Sí. 1,5K por I. Acá yo tengo mi primera ecuación. Para este tipo de circuitos tengo que usar la ecuación de la corriente de drenaje, ¿no? El ID es igual a ¿qué? ID SS por 1 menos VGS sobre VP, todo eso al cuadrado. Entonces, el ID para este caso va a ser 8 milis por 1 menos VGS sobre menos 4,4, ¿no? Al cuadrado. Entonces tengo la ecuación 2. Entonces más o menos yo debería tener algo así, ¿no? Acá está el menos 4,4. Esto es VGS. Acá que tengo ID en miliamperios. Entonces acá tendría 8, ¿no? ¿Sí? Entonces yo tendría esto, ¿no?
Cuando ID vale 0, VGS vale 1,82. Son más o menos, digamos, acá. ¿Sí? Cuando VGS vale 0, ¿cuánto vale ID? ¿Cuánto es 1,82 entre 1,5? 1,21 milis, ¿no? Esta es la escala en milis. Entonces, yo tendré algo así, más o menos. ¿No? Yo tendré algo así. Y acá tengo dos puntos. Aquí y aquí. ¿Cuál tengo que usar y por qué? El 2. ¿Por qué? Porque a partir del VP ya es 0. Claro, y estoy en zona de corte acá, ¿no? O sea, la gráfica real es esta, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sale, por ejemplo, el punto 1? ¿Cuánto sale? Menos 8,48. Menos 8,48. Punto y coma. 6,87. 6,87. Y el punto 2, que es el que han debido calcular ustedes, ¿cuánto sale? Menos 1,94. Punto y coma. 2,51, ¿no? Como estamos en milis, 2, ¿no? Entonces, ese es el par ordenado. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que esto no va, ¿no? Por lo que indicó bien su compañero. Entonces, ¿qué voy a decir? Que VGS o VGSQ, como quieran llamarlo, es lo de menos, ¿a qué es igual? A menos 1,94 voltios. Y IDS o IDQ es igual a 2,51 miliamperios. ¿Vamos bien? Entonces, si me pidiesen hallar el VD, porque acá tengo el VGS, ¿no? Y acá que tengo el VDS, podría hacerlo en la malla 2, ¿no? ¿Cómo lo haría? En mi malla 2, ¿qué diré? Menos VDD más VRD más VDS más VRS igual a 0, ¿no? Entonces tengo que VDS es igual a VDD más RD por ID, no, menos, ¿no? Menos RS por ID, ¿no? Entonces tengo que VDS es igual a VDD menos RD más RS todo por ID, ¿no? Que son números simplemente. Hasta ahí me imagino no tienen problemas, muchachos. Hasta ahí ha sido el semestre, la fase pasada. Y si se dan cuenta es muy similar a un BJT, ¿no? ¿Ya? Es muy similar a un BJT. Entonces vamos a hacer el híbrido. Ahora vean. ¿Cómo va a ser? Acá, ¿quién tengo? Gate. Acá. Drenaje y acá. Fuente. Entre gate y source, ¿qué hay? Nada, ¿no? Pero hay una caída de tensión que se llama VGS. Y entre drenaje y fuente hay una fuente corriente que es GM por VGS. Y aparte, una resistencia llamada RD minúscula. ¿Sí? Ok. En fuente, ¿qué hay? Una resistencia a tierra, pero en paralelo con un condensador. ¿El condensador en qué se vuelve? Un cable. Por lo tanto, ¿qué es? Un cable a tierra, ¿no? ¿Sí? Porque se anula la resistencia. ¿De acuerdo? En gate, ¿qué tengo? Una resistencia RG, ¿a dónde? A tierra, ¿no? Porque la fuente se vuelve en un cable también, ¿no? ¿Sí?
porque es una fuente de corriente continua. ¿Y qué más tengo? El voltaje de entrada, ¿no? ¿Vamos bien? En drenaje, ¿qué tengo? Una resistencia RD a tierra. Y además, ¿qué tengo? Otra resistencia de carga, ¿no? RL a tierra. Y recién aquí está el voltaje de salida. ¿Sí? Entonces, por acá, ¿quién entra? I, por acá, IG, que es 0. Por acá, que no existe esto, no es una malla, es un punto de referencia. ¿Quién está? I2. ¿Vamos bien? Muchachos, ¿vamos bien? ¿Me van a entender? Perfecto. Entonces, empecemos. Voltaje de entrada, ¿a qué es igual? Voltaje de entrada, ¿a qué es igual en este circuito? I por RG, porque tengan en cuenta que esto es un circuito abierto y no existe. Pero no tengo esa data. O sea, yo sé que es RG por II, pero no tengo ni II ni VI. Entonces tengo que ir por otro lado. Claro. Porque miren, este voltaje es de acá con respecto a ese, pero ese ¿a dónde está? A tierra. Entonces, ese voltaje es igual a este y es igual a este. Entonces, esto que está a tierra podría serlo así también, ¿no? ¿Sí? Podría serlo así. Entonces, esto que es igual a VGS. Por lo tanto, ¿cuánto vale el voltaje de entrada? Menos 1,94. Obviamente 93 y todos sus decimales, ¿ah? Ya saben que yo uso todos los decimales. Ok. Entonces, a partir de eso, ¿qué puedo calcular? II, ¿a qué va a ser igual? A VI sobre RG, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldría eso? Calcúlenlo, a ver. ¿Cuánto sale? Menos 8. Menos 8,1, ¿no? 0,9 y algo. Si usan todos los decimales, 0,9 y algo. ¿Qué? Microamperios. Ahora, ¿qué más? Voltaje de salida. ¿Cómo calcularían el voltaje de salida acá? Un divisor podría ser, porque por acá viene esta corriente y se divide en todas estas, ¿no? Este es IO. Pero también, ¿qué podría ser? Claro, estas tres las convierto en una y la corriente que pasa por ahí va a ser, ¿no? Porque, ojo, el voltaje de salida es este, ¿no? El voltaje de salida es ese. Pero a mí, ¿cómo me lo da? Por este sentido de corriente, ¿no? Entonces, ¿qué es el voltaje de salida? Inversa, ¿qué significa? Está con polaridades distintas. ¿Qué significa? A mí me dicen, mide el voltaje de salida. Yo debo entender que este es el positivo y este es el negativo. Pero la corriente viene por acá, siendo de polaridad inversa. Por lo tanto, el voltaje de salida, ¿qué tiene que ser? Negativo. Entonces, ¿qué va a ser igual? ¿Menos qué? Pero no saben IO. Menos GM por VGS por RD paralelo con RD paralelo con RD. ¿No? Porque estas tres se convierten en una. ¿Y cuándo sale eso? A ver. ¿Cómo sufren cuando se les da más de dos resistencias en paralelo, no? Porque hacen, he visto que muchos sacan el paralelo de 2 y a eso le sacan el paralelo de 1.
Si es la inversa de las sumas inversas. Ahí es mucho más rápido, ¿no? ¿Cuánto vale GM? No lo hemos calculado. Eso, entonces tenemos que calcularlo acá. GM, ¿a qué es igual? A 2i de SS sobre el valor absoluto de VP por 1 menos VGS sobre VP. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto le sale entonces la transconductancia? O la transconductancia, perdón. La transconductancia. Solo G, ¿no? Es 2.03. Ok, 2,04, ¿no? Redondeado. ¿Qué? Milis. Ojo que eso lo puede confundir con segundos, ¿no? Pero normalmente segundos usa la S minúscula, ¿no? Ojo. Ok, entonces milisiemens, que sabemos que es amperios sobre voltios, ¿no? Entonces ya hemos dicho amperios sobre voltios por voltios. Amperios sobre voltios por voltios, amperios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sale acá? Calcúlenlo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? No. 6,27 voltios, ¿no? Redondeado el segundo decimal usando todos los decimales. Yo por eso los hago calcular acá, muchachos, para que sus respuestas coincidan con la mía y estén seguros de que su operación matemática en su calculadora es la correcta. Porque ya les he dicho, muchas veces nos equivocamos usando la calculadora. No en la ecuación, sino usando la calculadora. ¿Ya? Y por último, ¿qué? IO. ¿Qué podrían hacer para IO? Un divisor de corriente o este voltaje salida es el resultado de las tres resistencias. ¿Qué significa? Que las tres resistencias tienen el mismo voltaje porque las tres están en paralela. Si yo tengo el voltaje y tengo la resistencia, ¿qué puedo calcular? La corriente, ¿qué sería? ¿Qué sería? El voltaje salida sobre RL, ¿no? Pongo esto porque ya les dije, a los libros les gusta atarantarlos. ¿Ah? Y así su profe se ve más inteligente haciendo tanta ecuación. Pero es lo mismo, ¿no? Es un número entre una resistencia. Lo hago porque en los libros lo ven así. En los libros van a encontrar estas fórmulas. Pero es esto, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sale IO? 1,25, ¿no? Milis. 1,25 miliamperios. La parte importante, ¿cuál es? Las ganancias. Aquí es igual. Voltaje salida sobre voltaje entrada. En los libros atarantadores, ¿qué es? GM por VGS por RD paralelo con RD paralelo con RL sobre VI. VI es VGS, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Menos GM por RD minúscula por RD mayúscula
por RL sobre nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sale? En realidad no vamos a hacer esto, ¿no? Estaríamos locos. Es esto entre esto, ¿no? ¿Cuánto sería? Menos 3,24, ¿no? ¿Qué? Nada. ¿Por qué? Porque voltios entre voltios. No es una ganancia, es adimensional, ¿no? Y por último, ganancia corriente. La ganancia corriente que sería igual. Corriente salida sobre corriente entrada. Menos GM por VGS por RD paralelo por RD paralelo por RL sobre RL, todo eso sobre I, ¿no? Sobre abajo sería VI y arriba RG. O sea, ya se de las SS. VI sobre RG. Bueno, en vez de VI, ¿qué podríamos poner? VGS, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces VGS. Entonces acá ¿qué me queda? Menos GM. No se va, ¿no? Sobre el VGS por RD paralelo RD paralelo RL por RG sobre RL. Y en los libros todavía lo ven así, ¿no? Porque RG es el paralelo de R1 con R2. Demuestran esto a uno de arriba, explota solito, ¿no? Con tanta variable. ¿De acuerdo? Pero en realidad no es una de ciencia, ¿no? Solamente que en vez de sustituir por tanta variable, nosotros ya tenemos las respuestas. Y en este caso, ¿cuánto es? Menos 154,32. ¿Qué? Nada. Y listo. Muerto el payaso. Chicos, ¿difícil? No. En realidad es muy similar a BJT, ¿no? Solamente que hay que analizar el nuevo circuito. ¿De acuerdo? Hay que analizar el nuevo circuito. Yo les muestro esto porque, como les digo, en los libros van a encontrar estas fórmulas. No se hagan boches, muchachos. Es simplemente seguir jalando fórmulas a las nuevas ecuaciones, ¿no? ¿Ya? Parece más difícil de lo que es. Pero ojo, acá viene el premio. No hay esto. Ahora lo analizamos. ¿Ah? Cópienlo y ahora lo analizamos. O sea, acá no había problema, porque esto ¿a dónde va? A tierra. ¿De acuerdo? Ahora vamos a analizarlo cuando ya no va a tierra. Porque en el examen no va a ir, pues, a tierra. Un poco más. No, te traiciona a veces.
respuesta. Esteban, Hacerle la respuesta. Ya, digamos, tengo Hacerle la respuesta. Pone Este juego ya. esto. Ya. STO. Ya la guardas. ¿Ese tengo qué más? Y la letra, pues, sin shift, sin nada. O sea, Sin alfa, sin nada. Tu respuesta, estoy. Ah, ¿y enter? ¿O igual? ¿Ya? ¿Se va? A ver, si pongo Como alfa X. ¿O así como? A ver. Y si queremos que la variable se quede como variable, no, Ok. O variable. Pero solo sus X. pero es que mi x tiene variable de ella. Bueno, eso siempre se queda rodado. Pero si quiero que sea x, si quiero ya de x. Por eso se queda rodado. Digo, mira, mi X también. Te voy a poner una. Cuando pones el sol se va. No, pero con el X sí se queda. Con el X sí es. Con el X se borra. X es el. ¿Cuál es variable? Sí, más bien, déjame de cosas letras y no. Si no varía, ya ves. A ver, el niño está bueno. Lo voy a revivir como Valero. Puro electrocutado, licenciado Labrinis. Si dan menos resistencia, se pueden ahora, pues, ¿no? Es más fácil. Ingeniero, ese sí fue que sube la anterior, ¿verdad? Estoy suponiendo esto. Luego les voy a dejar yo un ejercicio. Asumamos que esto nos ha salido en mi híbrido. ¿Ya? Presten atención. Asumamos que eso me ha salido en mi híbrido. O sea, la diferencia principal está acá y que no hay un RD minúscula, ¿no? ¿Ya? No hay un RD minúscula. Ok, vean. Ahí, ¿qué pasa? ¿Cuánto es VI? Ya no es esto, ¿ah? Ya no es VGS. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ni siquiera esto es VGS. Porque es de acá a tierra. De acá a tierra no hay VGS, hay VGS y esto. ¿De acuerdo? Entonces, hagámoslo por Kirchhoff, para entenderlo. ¿Por qué? Porque se supone que acá ¿quién está? ¿Acá quién está? II. Aquí, IG, pero este IG es 0, o sea, no existe esto. Entonces esto sería una malla. Entonces, ¿qué será? Menos VI más VRI más VRG igual a 0, ¿sí? Súper simple. Entonces, VI es igual a VRI más VRG. Entonces, VI ¿a qué es igual? A RI por II más RG por II. Como poquito lo estamos haciendo, ¿ah? Y eso que ya están en cuarto. Pero para que no digan, no sabía. Entonces, ¿a qué es igual VI? A RI más RG por I. ¿Vamos bien? Ahora lo mismo, no tengo ni el II ni el VI, que me pasaba ya. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Necesito calcular quién. II, ¿no? Necesito calcular II. Ahora vean, préstenme atención. Este voltaje, ¿ya? Es igual a ese voltaje, ¿o no? ¿Sí?
Entonces, ¿qué puedo decir? A este voltaje lo voy a llamar Vx, a este voltaje lo voy a llamar Vy. Entonces, ¿qué voy a decir? Que Vx es igual a Vy. ¿Sí? Vx es igual a Vy. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cuál es el voltaje de Vx? Ok, sería Rg por II. Es más, vamos a ponerlo así, ¿ya? Coquito. V Rg es igual a V GS más V RS. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esto es Rg por II es igual a VGS más RS por perfecto, por GM por VGS, ¿no? Porque por este pasa esta corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a decir? II es igual a ¿qué? VGS más RS por GM por VGS entre RG. Todos son números. Entonces, ¿qué puedo hacer? Calcular el II. Una vez que calculo el II, puedo calcular el VI. ¿Me vas a entender? Chicos, ¿me vas a entender? Perfecto. En la salida, ¿qué tengo? Yo podría tener esto, ¿no? ¿O no? Estas dos las convierto en una sola. Y aquí está el VO, ¿o no? Entonces, ¿qué sería? El voltaje de salida, ¿a qué es igual? Menos GM VGS por RD paralelo RL. Todos son datos, ¿no? Ya saben cómo calcular el GM también. El IO Y la RS. está por acá. RS y este es el R equivalente. Esto es una malla. Al ser una malla, la corriente es la misma en todas. Pero a mí me interesa el voltaje de este. No, me interesa el voltaje de este. Porque esto está a tierra, ¿no? ¿Sí? Esto está a tierra y es como si existiera esa unión en todo caso. ¿Me hago entender? Entonces, IO, ¿a qué sería igual? A VO sobre RL. Es más, para mí es más sencillo que BJT, porque en BJT tenemos que hacer más análisis. Este circuito, por el mismo hecho de que esto está roto, es más fácil de analizarlo. ¿Me hago entender? Muchachos, ¿dudas? ¿No? ¿Hasta qué hora tenemos clases? No, muy rápido. Entonces teníamos hasta las 4, 4 y cuarto. Están premiados. Ok. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas con este análisis? Papayita, ¿no? Con eso ya deben tener 5 puntos en su tercer examen. Porque ya no va a haber taller. Y probablemente lo único que tengan es 1 o 2 puntos de su jornada. Porque me faltan 2 clases por hacer. El problema está que hemos perdido las semanas pasadas.
porque tengo que hacer conversores DC-DC elevador, conversor DC-DC traductor y el diseño de estos. Así que ahora sí bailan con su examen nada más. Pero no se puede subir el taller para practicar. Ah, sí, nosotros disfrutamos. A ver si les doy unos ejercicios para practicar. Porque de esa manera, por lo menos, yo sé que los que hacen taller a conciencia, su examen es más llevadero, digámoslo así. El problema está en que a conciencia la mitad copia y la otra mitad de los que quedan copian del cuaderno, ¿no? O sea, yo le copio a mi amigo que lo hizo y la otra mitad copia de su cuaderno. O sea, no está mal porque nos ayuda a entender. Pero mientras menos copien, porque yo he visto gente que agarra y hace esto, sustituye variables. Para sustituir variables, no estudiemos, pero venga. Si estamos haciendo análisis de circuitos. Estás manejando tus tiempos, ¿no? Sí. Ten cuidado con los 60 días, sobre todo. Ok. Para este circuito, VDD vale 12 voltios. RD vale 2,5K. RS 1K. RG 100K. RI 500. RL 10K. IDSS 8 milis. VP menos 4,4. A ver, ganancia voltaje y ganancia corriente, calculo. RD minúscula no existe. Asúmanlo infinito. Si es infinito, que es el mejor de los casos, simplemente hay un circuito abierto, no pasa nada. VDD 12, RT 2,5, K, RS 1K, RG 100K, RI 500, RL 10K, IDSS 8 milis, VP menos 4,4. Ok, a ver, calculen ganancia voltaje y ganancia corriente y lo vamos para el circuito negro. Para el circuito negro. Dame un segundito. Sí, justo estoy corrigiendo. Se lo voy a mandar a sus delegados para que... Es creo que lo mismo que este. No, pero de continuar que Gracias. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, sí. hay una fuente de RG. ¿RG? No. Pero es que fuente RG no abre una fuente, ¿cómo llamaríamos RG? No, pero no hay objeto. Solamente que en vez de arrancar de acá, arrancan de acá. Claro, no hay una fuente en compuerta, significa que van a arrancar desde el origen, ¿no? Por lo menos su gráfica. La recta de la gráfica. miliamperios. ¿No?
GM, que es la transconductancia, les debe salir 1.88 milisiemens. ¿De acuerdo? Y les debe salir menos 61,26 microamperios. VI les debe salir 6,15 voltios menos 6,15 voltios. VO les tiene que salir 7,99 voltios. IO les debe salir 700 Pero VO positivo. positivo. VO es positivo. Es el negativo del negativo, pues, ¿no? IO les debe salir 799,18 microamperes, por lo que la ganancia de voltaje es menos 1,30 y la ganancia de corriente menos 13,05. Ahí ya tienen 5 puntos para su tercera fase, porque nosotros 15 no creo que les salga. La ganancia corriente, ¿cuánto era la ganancia corriente? Menos 13,05 creo. Ya muchachos, hasta aquí llegamos. Hemos terminado media hora antes, pero como ustedes siempre han terminado creo pasada la hora. Y en realidad con los otros muchachos del grupo anterior he terminado 15 minutos antes porque nos